También voy a hablar sobre la perspectiva histórica de la relación entre economía y desarrollo, que es un tema clave para entender cómo ha cambiado la forma en que vemos el progreso de los países a lo largo del tiempo. Para empezar, es importante decir que la idea del desarrollo no siempre ha sido la misma. De hecho, ha cambiado bastante dependiendo de la época y de las teorías económicas dominantes. En un inicio, cuando nacieron las primeras ideas de la economía política, el desarrollo estaba muy ligado a la riqueza de las naciones. Es decir, que básicamente se pensaba que un país era más desarrollado si producía más y acumulaba más riquezas. Por ejemplo, los economistas clásicos se enfocaban mucho en explicar por qué algunos países eran más ricos que otros. En ese momento el desarrollo se entendía como sinónimo de crecimiento económico. La idea era que si aumentaba la producción y el comercio, entonces automáticamente mejoraba la situación de la sociedad. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión empezó a quedarse corta, porque aunque algunos países crecían económicamente, eso no significaba necesariamente que todas las personas vivieran mejor. Entonces empezó a surgir una pregunta muy importante: ¿realmente crecer económicamente es lo mismo que desarrollarse? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en la década de los 40, surge lo que se conoce como la economía del desarrollo, como una rama específica dentro de la economía. Esto pasa por varias razones. Primero, por la aparición de nuevas teorías económicas que ya no veían el mercado como algo perfecto, sino que reconocían problemas como el desempleo o los desequilibrios. Segundo, por el proceso de descolonización, donde muchos países nuevos empezaron a enfrentar grandes retos económicos y sociales. Y tercero, por la necesidad de entender por qué existían países desarrollados y subdesarrollados. En este contexto aparecen diferentes enfoques o teorías sobre el desarrollo. Una de las primeras fue la teoría de la modernización, que básicamente decía que todos los países podían seguir el mismo camino de los países desarrollados, pasando de economías tradicionales a economías modernas e industriales. Pero luego surgen otras teorías que critican esa idea. Por ejemplo, el enfoque estructuralista plantea que el subdesarrollo no es simplemente una etapa, sino que tiene que ver con la forma en que está organizada la economía mundial. Así se introduce la idea de centro y periferia, donde los países desarrollados ocupan el centro y los menos desarrollados la periferia, generando relaciones desiguales. También aquí aparece la teoría de la dependencia, donde dice algo bastante fuerte: que el desarrollo no es un accidente, sino es una consecuencia del mismo sistema económico internacional. Es decir, que hay países que se desarrollan a costa de otros. Más adelante, en las décadas de los 70 y los 80, empiezan a surgir enfoques que amplían aún más la idea del desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo con equidad, que plantea que no basta con crecer, sino que también es importante cómo se distribuyen los beneficios de ese crecimiento. Es decir, que no tiene sentido que un país crezca si la riqueza se queda en pocas manos. Luego aparece el concepto del desarrollo sostenible, que introduce una preocupación muy importante por el medio ambiente. Aquí se reconoce que el crecimiento económico puede tener consecuencias negativas como la contaminación o el agotamiento de los recursos, y que el desarrollo debe pensar también en las futuras generaciones. Finalmente, en los años 90 surge uno de los enfoques más importantes: el desarrollo humano. Este cambia completamente la perspectiva porque pone a las personas en el centro. Ya no se trata solo de cuánto produce un país, sino de qué tan bien viven sus habitantes. Desde el enfoque, el desarrollo significa ampliar las oportunidades de las personas, permitirles tener una vida larga y saludable, acceder a la educación, tener ingresos dignos y poder participar en la sociedad. Es decir, que se trata de mejorar la calidad de vida en un sentido amplio. A partir de esta idea se crea el índice del desarrollo humano, que mide tres cosas principales, como también ya lo había explicado en el video anterior: la salud, la educación y el ingreso. Este indicador representa un avance muy importante porque reconoce el bienestar, que el bienestar no es solo económico. Sin embargo, incluso este enfoque ha seguido evolucionando. Hoy en día se habla también de desigualdad de género, de sostenibilidad ambiental, de otros factores que influyen en el desarrollo. Por ejemplo, existen índices que ajustan el desarrollo teniendo en cuenta la desigualdad o el impacto ambiental, lo que muestra que el tema sigue en construcción. Ahora, algo que me parece clave es que todo este recorrido histórico es que muestra, o sea, algo clave de todo este recorrido es que se muestra que el concepto del desarrollo no está estático, sino que cambia con el tiempo. Lo que antes se consideraba suficiente, hoy ya no lo es.
Y aquí es donde quiero dar mi punto de vista crítico, y es que aunque hemos avanzado mucho en la forma de entender el desarrollo, todavía existe una tendencia a reducirlo a números o indicadores, también como ya lo habíamos mencionado. Y el problema es que estos indicadores, aunque son útiles, no logran capturar toda la complejidad de la realidad. Por ejemplo, dos países pueden tener indicadores similares, pero realidades completamente distintas en términos de desigualdad, en términos de oportunidades o de calidad de vida. Además, muchas veces se sigue priorizando el crecimiento económico por encima de otros aspectos, lo cual puede generar problemas sociales y ambientales. Entonces, desde mi punto de vista, el gran reto es dejar de ver el desarrollo como algo puramente económico y empezar a entenderlo como un proceso integral. No solo se trata de crecer, sino de garantizar bienestar, equidad y sostenibilidad. En conclusión, la relación entre economía y desarrollo ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Pasamos de una visión centrada en la riqueza y la producción a una perspectiva mucho más amplia que incluye la sociedad, la sociedad, lo social, lo humano y lo ambiental. Y aunque se han logrado avances importantes, todavía queda el desafío de construir formas de desarrollo que realmente mejoren la vida de todas las personas. Muchas gracias.